Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de análisis cultural que emitimos los lunes, los miércoles y los viernes desde twitch.tv/martatrivi. Hoy, pues desafiando un poco la intro, no es lunes, no es miércoles, no es viernes, estamos a martes y es que había una noticia muy importante esta semana que ha alterado un poco los planes del programa. El lunes por la mañana nos enteramos de que había aparecido asesinado en su casa el mítico director, actor y productor Rob Reiner y pues esto es una pérdida tan grande, supongo, para el mundo de la cultura que bien se merece que le dediquemos un poco más de tiempo de lo habitual y con un poquito más de documentación de la que solemos tener cuando tratamos noticias diarias. Así que el tema gordo, el tema grande del programa de hoy va a ser la figura de Rob Reiner. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado, pero también vamos a repasar un poco su biografía, la forma en la que tuvo pues una racha de 8 años en la que redefinió varios de los géneros más importantes del cine. Y después, pues vamos a tocar una noticia un poco más pequeña relacionada con un anuncio que ha hecho Disney, en concreto su división de imagen, o sea, de películas en imagen real. Han dicho que su próximo proyecto es en el que ya están cerrando el guión. Es una película dedicada a Gastón, el no villano, pero el tonto, por decirlo de alguna forma, de La Bella y la Bestia. Y creo que es un momento, es una oportunidad pues bastante buena para hablar de por qué se hacen estas películas centradas en villanos, cuál suele ser el enfoque que utiliza Disney para poner en el centro a estos personajes y cómo refleja esto un poco la mentalidad postmodernista en la que todavía, y a mi pesar, está envuelta el cine. Así que nada, Genis, ha sido muy rápido apuntar a Wicked. Evidentemente vamos a hablar de Wicked por el camino, porque es la típica, y además muy presente, o sea, es una de los títulos que abrió esta moda y que está ahora mismo presente de villanos que se recontextualizan. Eso tiene sus peligros, eso tiene sus narrativas, su filosofía y de eso vamos a hablar. Pero empecemos en el chat, ya saben qué películas vamos a tratar, parece que me están leyendo la escaleta. Maléfica es una de ellas, Cruella es otra. Y como os digo, esto parece pues simplemente un juego narrativo. Vamos a ver qué excusas podría tener un villano o una villana. Pero al final, pues en la era de la posverdad, estos cuentos que en realidad te dicen, oye, pero a lo mejor lo que te han contado no es cierto, pues tiene peso, tiene lecturas que van más allá de la propia película. Pero como os digo, antes vamos a empezar con Rob Reiner. Creo que lo justo es empezar pues dando la noticia de lo que ha pasado. Y claro, hay que tener un poco de cuidado con esto porque pues el asesinato sucedió el domingo pasado. Hay muchísimas pues webs, muchísimas revistas, en especial por ejemplo la revista People, que están haciendo como especulaciones, están intentando pues analizar, hacer como un análisis de lo que ha pasado y yo creo que no es el momento. Si no hay datos, no tenemos nada que analizar, no tenemos nada que especular. Un asesinato, como la muerte de cualquier persona, no es contenido, no debe ser contenido. Entonces, para, como decía, tratar esto sin ningún tipo de amarillismo, voy a dar los datos que se pueden encontrar en el comunicado que ha emitido la policía, el cuerpo de policía de Los Ángeles, que es donde vivían tanto Rob Reiner como su mujer. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que el domingo 14, a las 3 de la tarde, Romy, la hija de Rob Reiner, la más joven de sus tres hijos, llamó a los servicios de emergencia porque había encontrado a su padre Rob y a su madre Michelle muertos en la casa. Era evidente que había sido una muerte violenta porque pues cuando llegó allí el servicio de emergencia se dio cuenta de que la muerte había sido causada por puñaladas. Había sido una muerte violenta, había sangre y había puñaladas. En el momento de su muerte, Rob Reiner y su mujer Michelle Singer Reiner tenían 78 y 68 años. Eh, la policía, una vez se persona allí, empieza pues a investigar a la familia y al círculo cercano de Rob y Michelle.
por dos cosas. La primera es que no había saltado la alarma de la casa que tenían y la segunda es que la cerradura no había sido forzada. Entonces entendieron rápidamente que pues tenía que ser alguien con acceso a la casa, ya fuera porque tenía llaves o ya fuera porque el matrimonio pues le había invitado a entrar. A las pocas horas, la revista People filtró que el principal sospechoso era Nick, el segundo de los hijos, el hijo mediano del director y de su mujer, que aunque tiene 32 años, al parecer vivía con sus padres desde hacía más de 10 años porque había regresado a la casa tras salir de una clínica de desintoxicación. Entonces, pues eso, la revista People filtra esta información y la policía pues se pronuncia y dice que efectivamente es el principal sospechoso. Al día siguiente, estamos hablando ya de el lunes por la tarde, pues detienen a Nick Reiner y en este momento se encuentra en custodia policial. Como él todavía oficialmente no ha nombrado un abogado, no hay todavía declaraciones de este abogado, no hay ningún tipo de información. Evidentemente, como decía, se están publicando muchísimas cosas, con quién había quedado Rob Reiner esa noche, pero no pudo ir porque le habían matado, dónde había estado Nick la noche anterior, qué había pasado, pero todo eso, como digo, son amarillismo y especulaciones y creo que no deberíamos entrar ahí. Así que deberíamos agradecer a Tilokai la suscripción. Pero, dicho esto, ¿por qué pues presentaba este asesinato como una pues, tragedia para el mundo de la cultura? Pues es porque Rob Reiner, bueno, no solo es un director, un productor, un actor de cine, sino que es una persona que se acerca a la cultura con una filosofía muy interesante y un poco antiestadounidense. Y eso es precisamente donde creo que tenemos que incidir. De hecho, no, aunque no es pues el acercamiento a la noticia que están tomando muchos medios, sí que encontramos un titular interesante en Cinemanía, ¿era? No, en Fotogramas. Leemos. A ver. Muere presuntamente asesinado por su hijo Rob Reiner, legendario director de películas como La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally y Cuenta conmigo. Pero lo interesante es en el subtítulo. Reiner fue uno de esos cineastas que, sin necesidad de subrayar su marca autoral, dejó una colección de títulos que forman parte del imaginario colectivo. La verdad es que hay ahí pues ese germen de interés. Dicen, aquí lo llaman, el redactor, la no necesidad de subrayar su marca autoral. Y parece extraño cuando entre 1984 y 1992, como he dicho antes, dirigió una serie de películas que han revolucionado el panorama del cine. ¿Cómo es posible que no tenga marca autoral? Pues vamos a hablar un poco de eso. De hecho, dice Real Perry Mason, no pensaba que había visto tantas películas de Rob Reiner hasta que miré en IMDb lo que había hecho. Me hace gracia que digas eso. En muchos medios aquí en España se han acercado a la noticia como diciendo, a pesar de que no conozcas su nombre, has visto muchas de sus películas. Rob Reiner, el director desconocido que dirigió, o sea, hay algo ahí que lo detectamos como una persona que no tiene la presencia de Tarantino o que no tiene la presencia de Paul Thomas Anderson o que no tiene la presencia pues de ninguno de estos directores que conocemos por nombre, pero que sin embargo ha hecho cosas grandes. Entonces, ya os digo, ahí vamos a ir. Dice Roberto77 que quizás es porque usaba poco el plano secuencia. Va- Vamos a ir. Pero el caso, ¿quién es Rob Reiner? Pues Rob Reiner es, y creo que esto es interesante saberlo, para entender un poco, como decía, su filosofía alrededor de la cultura. Es pues un hombre que nace en una familia de artistas de Nueva York. Y cuando digo artistas, lo utilizo en su significado más amplio. Estamos hablando de que su padre lo mismo era cómico de stand-up, de esto de subirte a un escenario y soltar chistes, como guionista, como pues director de anuncios para televisión, como actor, hacía como lo que le tocaba en ese momento sin pues darle mayor importancia. Y su madre lo mismo, era cantante, era actriz, había sido modelo, había sido fotógrafa, había tomado varios papeles. Y de hecho, Rob Reiner empieza pues a trabajar en el mundo de la cultura siendo actor para una de las series que había creado su padre. Había estado siempre en contacto con el mundo de la cultura. De hecho, pues su padre, por ejemplo, fue el creador de The Dick Van Dyke Show
Y la casa en la que sitúa la familia es literalmente una copia de la casa en la que él vivía con su hijo. Entonces es eso, nació en una familia donde la cultura estaba muy presente y él empezó a trabajar en la cultura como algo pues un poco natural, como sin darle más importancia. Aún así, cuando es adolescente, deja Nueva York y se muda con su familia a Los Ángeles y estudia cine en la que se considera pues la mejor escuela de cine del mundo. Ya sabemos cómo son los americanos, lo que hacen ellos es lo mejor del mundo. No sé yo si han salido más Oscar de cierta escuela de Corea. No vamos a entrar ahí. Se considera por los propios americanos la mejor del mundo, que es la escuela de cine de la Universidad de Los Ángeles, la UCLA. Sí, la UCLA, pues su facultad de cine. Y allí se pone en contacto con muchos actores y muchos directores que serían muy importantes, incluso más conocidos que él en los años siguientes. ¿Qué iba a decir con esto? Ah, vale, él empieza a trabajar en sí, o sea, más allá de sus papeles como actor. Cuando llega a Los Ángeles intenta trabajar como guionista, escribe ciertas cosillas. Y esto es gracioso porque ninguna de las grandes películas que ha hecho, o casi ninguna, ha sido escrita por él. Deja de escribir guiones, deja de actuar durante un tiempo, deja de pues no sé, de hacer comedia, que también hacía, y de repente decide que quiere ser director de cine. Y se embarca, bueno, había dirigido cosas para televisión, anuncios, pero también capítulos de serie, cosa que siguió haciendo durante toda su carrera, porque ahora vamos a hablar de un periodo concreto en la época, en la vida de Rob Reiner, pero después de que pasara esta época y lo nominaran al Oscar y sacara películas súper conocidas y exitazos de taquilla, se quedó a dirigir también cosas de televisión y salía a hacer cameos en Hannah Montana y en The Bear, en la última temporada de Bear, pues salía también haciendo un pequeño papelito como actor, como es la persona que está interesada en hacer una franquicia de la parte de bocadillos del restaurante que tiene el protagonista. O sea, que quiero decir que no es una persona que, bueno, me han nominado al Oscar, ahora solo puedo hacer cosas de tal tamaño, o he sido un actor que ha actuado en esta serie mítica, ahora solo puedo hacer tal o solo puedo hacer cual. Hacía todo el tiempo todas las cosas. Pero eso, tiene que hacer dice Judith, en New Girl hacía de padre de la prota. Ya os digo, no, o sea, New Girl es una serie conocida y tal, pero que no es de estos actores que no, ahora solo necesito este tipo de papeles o ahora solo necesito hacer tales. Un poco una persona que ha estado toda su vida trabajando de lo que le ha ido saliendo. Pero bueno, eso, en cierto momento, después de ser actor, de ser guionista, de trabajar en televisión, en diversos papeles, de hacer comedia, decide que quiere pues probar suerte en el mundo del cine. Tiene muchos contactos y le dan pues luz verde para un proyecto que en el momento en el que se estaba fraguando era experimental. Se trata de un mock documentary que probablemente había escuchado, es eh, This is Spinal Tap. Y ahora quizá, sí que voy a decir que el humor de This is Spinal Tap está fresquísimo, pero sí que es verdad que si ahora vemos por primera vez la película nos puede dar la sensación de, hey, esto que propone ya lo hemos visto. Pero tenemos que tener en mente de que el debut de Rob Reiner en el cine prácticamente, si no inventa, populariza el mock documentary. Para quien no lo sepa, This is Spinal Tap es un documental ficticio sobre una banda ficticia que lo que hace es utilizar el humor para pues señalar un poco los tropos que solemos encontrar en los documentales alrededor de las bandas. Pues lo típico de hay un momento donde todos están peleando, pero entran y de repente pueden todos tocar muy bien. El típico uso de pues la música de tensión en momentos que se ven raros en documentales. Hay una serie de cosas que Rob Reiner identifica y crea este documental paródico. Y como decía, ya con su debut en el cine, pues revoluciona e inventa un género, el género del documental ficticio, que es algo que ahora lo tenemos muy presente y lo hemos visto muchas veces. Se me ocurre la película esta de Dewey Cox, que precisamente era como un biopic, no era un documental ficticio, pero era un biopic de un músico country ficticio, que es el mismo ejercicio que hace This is Spinal Tap, en vez de reírse de los documentales, riéndose de los biopic.
Pero como os decía, no solo está muy interesante que de repente llegue dando supuestamente un golpe en la mesa, inventando o popularizando, porque es verdad que había, por lo que he visto, había cortometrajes antes que hacían un poco lo mismo a una escala muy pequeña. Pero bueno, si no queremos decir inventó, popularizó un género concreto, sino que como decía, el humor está muy actual. Lo veía hace pues unos meses cuando salía, se descubría, por ejemplo, el nuevo disco, en la portada del nuevo disco de Sabrina Carpenter. Hubo muchísima polémica porque, bueno, es una portada que está hecha para ser polémica. No sé cómo abordar. Judith, nos vemos. Un besito. Se va. Pero, Cangreburger, gracias por el poner el enlace a que los Simpsons hicieron ya una parodia de This is Spinal Tap, la parodia de la parodia. Apuntemos esto ahora después, para cuando hablemos de postmodernismo. Pero a lo que iba, que es que al parecer cuando Sabrina Carpenter anunció la portada de su nuevo disco, voy a buscarla, que no la tengo por aquí. eh, el disco se llama, a ver, vale. Pues eso, Sabrina Carpenter sacó su nuevo disco, se llama Man Best Friend, y la portada fue pues bastante polémica. Hay gente que dice que, bueno, era evidente que está haciendo un poco de sátira, porque en la portada se la ve a ella a cuatro patas, y un hombre la coge por el pelo. Entonces, pues mucha gente dice que es, pues eso, algo satírico, otra gente lo defiende como, bueno, pues está reivindicando el papel de sumisa, otras personas decían, bueno, estamos viendo la portada, pero vamos a esperar a escuchar el disco a ver si esto nos sitúa mejor donde nos tenemos que ir. Pero lo que me llamó la atención es que muchísima gente usaba un discurso que ya hay en This is Spinal Tap alrededor de una portada. Ahí en un momento en el que el grupo quiere pues elegir una nueva portada y elige pues una imagen de una mujer absolutamente degradada, pero te están dando una narrativa como, no, no, pero es que no está siendo degradada porque en realidad sí que quiere, pero no sé qué, hay que entenderlo. Y es exactamente el mismo tipo de discurso que se estaba produciendo este año. Es decir, estaba Rob Reiner verdaderamente adelantado no solo pues eso, a cómo iban a evolucionar los géneros, pero sino también al discurso de la cultura. Esta película, hay que decirlo, sí la escribe él. Pero tan solo, o sea, al año siguiente, This is Spinal Tap funciona muy bien. Sale un grupo, de hecho, a raíz del documental falso. Entonces el documental falso termina haciéndose real porque el grupo Spinal Tap surge de ahí. No sería la primera vez que pasa, que le pregunten sobre esto a Jack Black, a ver qué nos cuenta. Pero el caso es que fue tal éxito, no solo, bueno, no tanto a nivel de económico, que fue muy bien, pero sobre todo a nivel de influencia. Fue una película que gustó, fue una película que le hizo mucha gracia a los críticos, entonces pues parecía que la carrera de Rob Reiner empezaba y empezaba muy bien. Su siguiente película es The Sure Thing, que pasa un poquito desapercibida, Juegos de Amor en la Universidad, se tituló en España y es una comedia romántica donde pues tampoco va muy bien. Sin más, esta película ni la produce ni la escribe él, es un encargo del que tuvo que hacerse cargo por hacer This is Spinal Tap, pero su tercera película, de repente, es Cuenta conmigo. Para mí esto es muy serio porque Cuenta conmigo es mi película favorita, es la película no solo que más he visto, sino una peli que más he escuchado con los comentarios del director. Así que yo tengo aquí en mi cabecita la voz de Rod Reiner hablándome de cine y que hay que decir Cuenta conmigo. Dice Real Permission que es una de sus pelis favoritas de adolescente y no me extraña. Porque lo que hace, bueno, Cuenta conmigo es pues la adaptación de un relato corto de Stephen King que está publicado en su antología Las Cuatro Estaciones, que es un libro de historias cortas. Stephen King, para quien no lo sepa, no es muy bueno escribiendo novelas, pero es aún mejor escribiendo historias cortas. El formato corto es su formato.
Y durante los años 80 y los años 90, pues se publicaron muchos libros de relatos cortos de Stephen King. Y lo que tienen de especial es que siempre él siempre a sus relatos cortos, a sus compilaciones de relatos cortos, siempre le da una metanarrativa. En el sentido de que sí, le pone el título de un relato, pero los relatos siempre suelen estar más o menos relacionados de alguna forma. En las 4 estaciones es porque cada uno de esos relatos está relacionado con algún tipo de estación. El relato que inspira Cuenta conmigo es El verano de la inocencia y se llama así porque está protagonizado por 4 chavales de 12 o 13 años, creo que tienen, que dice Chullo Guerra, que de esas 4 historias sacaron 2 películas muy buenas, y lo dice bien, porque la otra película, que es Invierno de... no, el invierno es la de la mujer embarazada, es Primavera de Esperanza, y la película a la que dio lugar es Cadena Perpetua, que se llama el relato en sí Rita Hayward y no sé qué. Pero sí, sí, esa compilación es muy buena. Quizá el peor relato es el de invierno, así que no sé si empieza precisamente por invierno. Si veis que no os convence, saltarlo y pasar a los demás. Porque están muy guay, están muy guay. Pero bueno, el caso es que dice Cielo y Niebla, lo tengo que leer porque a mí me pasa igual. Lloro cada vez que la veo. Cierta escena de River Phoenix me hace un nudo en la garganta de solo recordarla. Sé qué escena es, pero también te digo que yo lloro cuando se despide River Phoenix al final de Will Wheaton. Lloro un montón porque claro, River Phoenix falleció, o sea, murió de una sobredosis siendo muy, muy joven. Y hay algo en esa despedida como muy, muy tierna, muy tierna. Pero bueno, eso, Cuenta conmigo, pues es una adaptación de este libro del verano de la inocencia, que está protagonizado por un grupo de adolescentes que pues están aburridos en su pueblo y decide que van a ir a ver un cadáver. Sabe que hay un cadáver de un chico de su edad y van a hacer pues un breve viaje en el que tienen que pasar una noche fuera para ir a ver ese cadáver. Es una premisa muy sencilla que lo que hace es poner a los personajes en movimiento con el objetivo de poder establecer las dinámicas entre ellos. Lo que pasa durante ese viaje, la pérdida de inocencia a la que hace referencia el título, dice Cangreburger, spoilers. A ver, estamos hablando de algo de los 80, pero aún así es muy disfrutón. No hay ningún tipo de giro. Van a ir a ver un cadáver y al final ven ese cadáver de un niño de su edad. Lo importante, como os digo, es el movimiento. En la obra de Stephen King el movimiento es muy importante, pasa en La larga marcha también, pasa en Running Man también. El movimiento es interesante y él lo utiliza siempre para poner a sus personajes a relacionarse entre sí. Durante ese viaje, la pérdida de inocencia no se relaciona tanto con ver un cadáver de un chico de su edad y en sentir la mortalidad en sus propios cuerpos, sino más aún en darse cuenta de que antes eran iguales porque todos eran niños, pero las circunstancias de cada uno de ellos les va a llevar por caminos diferentes en la vida. Tú puedes ser, cuando eres niño, amigo de un chaval maltratado, cuya familia es muy pobre y qué tal, pero evidentemente va a llegar un momento en el que el peso de las cosas que os rodean, de la realidad material que os rodea, os va a separar, lo creáis o no, lo queráis o no. Y el protagonista se da cuenta de eso durante el viaje y por lo tanto madura. Entonces, a mí me gusta este relato mucho porque normalmente en el coming on age es bastante común, y a mí no me gusta, que la pérdida de inocencia de los personajes se suele relacionar con pues un despertar sexual o que suele relacionarse con pues un desengaño amoroso. Y como os digo, a mí no me gusta porque yo creo que tú puedes ser un adolescente que tiene una relación con otro adolescente y no tienes por qué haber madurado, puedes seguir siendo inocente, si queremos verlo con esas palabras, o puedes seguir siendo inmaduro. Pero la realidad material obligatoriamente te va a hacer madurar. O sea, es decir, darte cuenta, por ejemplo, de quién eres con respecto al mundo, te obliga a hacerte mayor, darte cuenta de, oye, soy pobre,
Mis amigos van a ir a la universidad y yo no. O soy una persona privilegiada, puedo viajar con mi familia en verano, pero mis compañeros no. Soy una persona, por ejemplo, y que me digan la peña, bueno, las mujeres y la peña queer del chat. Soy mujer y a pesar de que yo creo que soy exactamente igual que mis compañeros hombres, ¿por qué me están tratando diferente? ¿Por qué me pasa esto? ¿Sabes? No es ser mujer en el sentido de he tenido relaciones con un hombre, sino de, pues si soy tan lista y saco tan buenas notas como mis compañeros, ¿por qué me están diciendo que no estudio ciencia? Y la gente queer, pues aún más, ¿por qué a mí me están diciendo que tenga una novia y lo otro no se contempla? Este tipo de cosas. Pues eso, este relato escribe la maduración así y a mí me gusta. Pero pasando a la adaptación de Rob Reiner, hay muchísimas cosas que demuestran que entiende el relato que tiene entre manos y que entiende de qué quería hablar King. Recuerdo que él ha dirigido, pero en este caso ni produce ni escribe. Y aún así, la forma en la que trata con los actores, o sea, cuando os decía que escuchaba, cuando yo era adolescente, era mi película favorita también, y lo sigue siendo, y que he escuchado 1000 veces el comentario del director, lo que más recuerdo en relación a cómo habla Rob Reiner de la peli es que habla todo el rato de me siento con los actores A, me pongo con los actores A, quiero que los actores sean amigos, quiero que estos chicos que están aquí pasen un buen verano. Está tratando a sus actores, que son niños que llevaban trabajando toda su vida y que por tanto ya eran un poco maduros, intentaba tratar con la inocencia que deberían tener sus personajes. Entonces, creo que entiende la transformación que tenemos que ver en pantalla. Por cierto, como curiosidad, una cosa que a mí me encantaba escuchar en el comentario del director es que la escena en la que Will Wheaton ve un ciervo, está sentado en el campo y pues aparece un ciervo y los dos se miran, tienen los dos una cara muy inocente porque Will Wheaton de niño tenía una cara muy inocente con unos ojos enormes y se ve como cierta similitud entre el ciervo y Will Wheaton, pues eso es algo un poco que salió de la nada, o sea, porque había un ciervo y estuvieron esperando a ver si podían castar al ciervo con Will Wheaton como pues este símbolo de la inocencia. Pero eso me parece que Rob Reiner entiende el tema que está tratando, entiende que lo importante no es la acción y para mí el mayor ejemplo de esto es que, bueno, el clímax de la acción de este relato es que los niños llegan a ver el cadáver y cuando llegan allí pues se encuentran a los matones del instituto, que son niños adolescentes más grandes, que le están diciendo que no, porque el cadáver es suyo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y los niños por primera vez le plantan cara a los niños grandes. Y está muy guay que a pesar de que o sea, que Rob Reiner entiende que este clímax es solo un clímax para un niño. ¿Sabes? Decirle a un niño mayor que te coma la polla, que creo que es lo que le dicen, es algo que solo le puedes dar peso siendo otro niño. Cuando no eres un niño, eso no importa. Eso es una tontería. Entonces, está rodado de una manera en la que, pues eso, te demuestra que esto es grande para los niños, pero lo grande de verdad, lo trascendental para su vida, ha pasado durante el viaje y sobre todo va a pasar durante el viaje de vuelta, cuando, pues ya, no sé si decir liberado de esta inocencia o madurado, el personaje de Will Wheaton entiende que se tiene que despedir de sus amigos. Y esa es la escena emocional y no el clímax. Está muy bien representado en pantalla y muy bien escrito también. Así que eso yo os recomiendo que veáis Cuenta conmigo, pero hablábamos de redefinir el género. Y una cosa que introduce Cuenta conmigo aquí en el género del coming on age o de la maduración adolescente es la nostalgia. Yo ahora personalmente estoy un poco, pues bastante cansada de las memorias y los coming on age que se basan en la nostalgia porque ya se ha hecho muchísimo. Hay algunos muy buenos. Diario de un adolescente está muy bien, es una peli relativamente actual y está muy bien. No digo que todas las pelis que lo utilicen sean malas, pero Cuenta conmigo ha sido tan influyente que de repente ya no se contaban coming on age con adolescentes en la actualidad, sino que había películas y series de adolescentes que no eran un coming on age, eran una representación de la adolescencia, y después coming on age que todo el tiempo eran nostálgicos.
Como digo, yo creo que el Coming of Age se tiene que liberar de la nostalgia ya, pero de repente es, de nuevo, Rob Reiner, pues haciéndonos, o sea, yendo a un género conocido y haciendo ese género que normalmente iba más dirigido a los adolescentes. Recordemos que el Coming of Age, como la literatura para adolescentes, pues nacen muchas veces hechos por adolescentes o por gente muy joven para adolescentes, y él lo lleva a los adultos. De repente, hacerse mayor era algo que se recordaba con cariño y está muy guay. Pero, siguiente año, o sea, hemos hablado de This is Spinal Tap en 1984, cuenta conmigo, en 1986, 1987, La princesa prometida. Y bueno, no sé si tengo que hablar mucho de La princesa prometida. Creo que lo interesante es que es la primera vez que Rob Reiner está produciendo. ¿Y qué conlleva esto? Significa que él eligió el guión, él vio el potencial en ese guión y sobre todo se dio cuenta, como decía, venía de cuenta conmigo, en el que se había dado cuenta que el Coming on Age podía ser algo que interesara a los adultos si le metías un sentimiento nostálgico. Algo que de nuevo no ha inventado él, pero sí que ha popularizado. No lo ha inventado él porque ya lo había hecho Stephen King, pero sí que lo ha llevado a un público masivo. Ahora se mete, después de haber pues, tocado el mockumentary, después de haber tocado la comedia romántica, después de haber tocado el Coming on Age, decide irse eh, a la fantasía, y se va a la fantasía un poco en unos términos de nuevo casi infantiles. Porque La princesa prometida no es en sí una película para niños, sino que es una película para niños y nostálgica, para que los adultos pues, puedan tener ese contacto con la película también. J. Bocino, muchas gracias por la sub. Pero eso, ¿cómo lo hace? Él no es que, como digo, no escribe el guión. Él compra el guión y decide producirlo. Y es un guión que a priori no parecía demasiado interesante, pero como os digo, parecía un guión para niños que tenía este breve componente de, en realidad es una historia que te está contando a ti, niño, tu abuelo. Pero eso es una obra muy influyente porque hace como una mezcla de género que no es nueva, pero que sí estaba poco usada en ese momento. Por un lado tiene eso, la fantasía en unos términos eh, no de alta fantasía, sino un poco en términos pues pseudo-infantil. A mí me recuerda mucho el uso de la fantasía al uso que podemos tener en Narnia, por ejemplo, que es serio, pero serio en códigos infantiles. Hay personajes, pero hay personajes que funcionan en códigos infantiles. Y todo es honesto. ¿A qué me refiero con que es honesto? No hay un girito y todos los personajes son oscuros. No hay un girito metanarrativo y los que tú creían que son el héroe no lo son. No hay... pues eso, es una historia fantástica donde hay héroes y hay princesas y hay piratas y hay pues, todo este tipo de cosas que hacen exactamente lo que tú te imaginas que tienen que hacer una historia y que pues no son especialmente profundos. Pero a esto, o sea, y es exactamente, como digo, lo que encontramos en Narnia. Pero de repente le mete un sentido del humor. Además no solo el humor viene del guión, creo que está rodada con mucho humor. Y creo que eso es lo que hace que conecte también con todo el mundo, porque las puedes ver, o sea, en ese momento en el que se hacían películas pues más directas y no estaba, hemos hablado aquí muchas veces en el canal de cómo la cultura ahora está impregnada de ironía y de sarcasmo y todo tiene que tener su momento Deadpool. Pues eso antes no era así, cuando se estrena La princesa prometida eso todavía no se llevaba. Entonces, pues eso, es una película totalmente honesta y el humor es humor, pero humor honesto. Es decir, no está haciendo gracia de, uy, estamos aquí en una película de aventuras. Como por ejemplo lo hace la nueva de Dungeons and Dragons, que a mí me gusta mucho, pero tiene ese tonito de, ¿no es esto un poco ridículo? Creo que lo que hace que La princesa prometida sea un poco eterna es que no se siente ridícula. Ni la peli en sí misma, ni cuando tú la ves. Es una peli que es lo que es. Y para que puedas verla de adulto sin que le pidas más, te recuerdan todo el rato que esto es una historia para un niño y tú puedes sentirte nostálgico. Eh, la verdad es que pues es una película excelente y de nuevo Rob Reiner abría la puerta a que nos llegaran pues un montón de películas que se subían al carro
de que ahora la gente parecía estar interesada en la ficción fantástica infantil. Quiero decir, dentro del laberinto, por ejemplo, por irnos a una muy, muy directa, que así, aquí quizás sí que había un poquito más de oscuridad, pero igualmente son proyectos que funcionan y alrededor de lo bien que funciona La Princesa Prometida. Seguimos. Al año siguiente de La Princesa Prometida, 2 años después de Cuenta conmigo, estrena cuando Harry conoció a Sally. Que en esta, bueno, creo que no necesita presentación, es una comedia romántica, una de las grandes comedias románticas de la historia, una de las películas donde la gente viste mejor, en mi humilde opinión. Pero aquí quería pararme un momento porque, la película no está escrita por Ross Reiner, sí que está producida, pero está escrita por Nora Ephron. ¿Y qué pasa con esto? Pues que ahora, cuando miramos hacia atrás, pues vemos que la filmografía de películas escritas por Nora Ephron, por algún extraño motivo, tienen una identidad visual muy clara. En el sentido, en la forma que visten sus personajes, con jerseys, por ejemplo, con pantalones de raya las mujeres. Hay como una identidad en las historias de Nora Ephron. Sería, por un lado, esta identidad viene de la propia escritura. Sus personajes son siempre pues, gente relativamente acomodada y culta y intelectual en normalmente Nueva York o las partes más ricas de California. Pero por otro lado, la identidad visual que tienen las películas de Nora Ephron viene de la que le da Rob Reiner en cuando Harry conoció a Sally. Eh, lo más tonto es los jerseys, por eso lo decía todo el rato. El coger a actores carismáticos y vestirlos muy bien es algo que se mantuvo en las siguientes películas que escribía Nora Ephron. Tienes un email, por ejemplo, bebe de la identidad visual que mete aquí Rob Reiner, y de nuevo, pues funcionó muy bien porque es una peli muy graciosa. Pero toco las dos últimas películas de esta eh, racha increíble que tuvo Rob Reiner. A partir de ahí, por cierto, spoiler, pero no volvió a dirigir nada tan importante. Y ahora os comento una cosa en relación con los guiones. Pero, ¿qué viene después de Cuenta conmigo, La Princesa Prometida y cuando Harry conoció a Sally? Pues al año siguiente, Misery. ¿Y qué pasa con Misery? Pues que Misery para mí es la gran adaptación de Stephen King. Porque, Stephen King en los 80 se le ocurrió un formato que repitió hasta la saciedad porque se le daba especialmente bien, que es coger atención, uno o dos personajes, encerrarlos en un sitio porque están amenazados por algo, pero el verdadero terror está pasando en su cabeza. ¿Dónde pasa eso? Cujo, por ejemplo. En Cujo, una madre y su hijo se quedan encerrados en un coche porque fuera hay un perro rabioso que los va a matar. También pasa, por ejemplo, ¿cómo se llama el libro este donde hay una mujer que está atada en la cama y el marido le ha dado un infarto y ella está allí en la casa y hay algo que suena en la casa y da miedo? No me acuerdo cómo se llama. Hicieron una peli hace poco de El juego de Gerald. Farun, gracias. El juego de Gerald tiene también este truquito. Hay varias historias de Stephen King que se basan en esta premisa, pero la principal es Misery. Misery es la historia de un escritor de historias románticas que se ha hecho muy famoso con una saga que es la que protagoniza Misery. Misery es la protagonista de los libros del escritor protagonista de Misery. Seguro que lo había entendido. El caso es que este escritor está harto de sus libros, los odia. Dice Farun que El Resplandor es eso también. El Resplandor es eso también. Lo que pasa que ahí eso es quizá una historia mucho más personal para King. Pero bueno, eso. El escritor protagonista de Misery odia a Misery, odia los libros de Misery y ha decidido que en el próximo libro de Misery se la va a cargar. La va a matar. No puede más con ella. El caso es que un día va conduciendo por una carretera un poco aislada, tiene un accidente y lo rescata, qué bien, qué suerte, una enfermera. Él se ha roto la pierna, no pueden ir al hospital porque es que hay mucha nieve. La enfermera
lo ya ha llevado a su casa, le está tratando la pierna y qué sorpresa, la enfermera es súper fan de este escritor y es súper fan de pues, los libros de Misery. ¿Y qué pasa cuando se entera que la va a matar? Pues que esta enfermera está cucú y lo va a, básicamente, lo va a torturar, le va a hacer cosas horribles mientras él intenta escapar de esa cabaña, escaparse de las garras de esta enfermera y poder volver a la normalidad. Dice Roberto, qué deliciosa coincidencia o no. ¿Quién no tenía un accidente y le ha rescatado a un fan? Pues todo el mundo. El caso es que Misery es una de estas películas donde también el escritor pues tiene toda la oportunidad de reflexionar sobre su infancia, reflexionar qué le ha llevado a escribir esto, reflexionar la relación que tiene pues con las diferentes personas de su vida. Tiene también el tiempo, porque al final está ahí aislado en una cama, atado, de descubrir tremendos secretos sobre su captora. Pero es una historia de estas que solo se basa en crear tensión y manteniendo la tensión todo el tiempo. Misery es una peli que se recuerda sobre todo por la actuación de Kathy Bates, que además estuvo nominada a un Oscar. Normal, también os digo. Eh, y porque el acercamiento a las escenas pues, de tortura es bastante fuerte. No me atrevería a decir gore, si estuviera Alberto aquí me reñiría si lo dijera, porque ahora al final le gustan las pelis del payaso, este puto loco que mata gente, pero yo que no me gustan las películas que no es It, el payaso puto loco que mata gente es Terrifier. A mí no me gusta el Terrifier, así que para mí Misery sí que es bastante cruenta. Esto es algo que además no se podía esperar de una persona como Rob Reiner, que hasta ahora no había dado pues la sensación de que le gustara este tipo de imágenes. Y aún así, pues muy guay, fue un éxito. Y pasamos a la última película eh, que completa como la época dorada de Rob Reiner. Y ahora vamos ya al take. Os quería contar un poquito de esto para poder ahora desarrollar el take. Todo esto es la intro del take. Dice Real Perry Mason que no es gore y es cruel, que es peor. Muy cierto, muy cierto. Hemos hablado aquí también otras veces de que el problema no es la violencia o la sangre en el sentido de los Looney Tunes. El problema es la crueldad, el dolor, y es un buen apunte, es un buen apunte. A Alberto además le gusta mucho eso en ese sentido porque dice que Terrifier es absolutamente un Looney Tunes, pero no sé, no me quiero arriesgar. Pero bueno, pasamos a la peli de 1992 con la que cierra su época dorada Rob Reiner, que es Algunos hombres buenos. Eh, Película con la que le nominan además al Oscar, la nominan a Mejor Película, Algunos Hombres Buenos. Es una peli que, por cierto, vi ayer, la revisioné ayer, de cara a hablar hoy con vosotros, y os voy a decir una cosa, que es que Tom Cruise actúa muy parecido, o sea, tiene un acercamiento a su personaje que me recordaba todo el rato la forma de actuar que tiene Timothée Chalamet. Increíble, increíble. Pero dice Juancho, bien, es que vaya racha. Todas estas películas, los finales de los 80 y principios de los 90 estaban en la tele y en el imaginario de todo. No teníamos ni idea de quién era el director ni nada. Por ahí vamos, apuntamos. Pero eso, Algunos hombres buenos es una película que analiza un poco, pues, o sea, es el drama judicial que reinventa el drama judicial. Es decir, siempre han existido los thrillers de los thrillers judiciales. O sea, ¿cómo se llama la película esta? Matar a un ruiseñor. Es un thriller de juicios. mm, No, es muy conocido, muy influyente, no inventa esta película, pero sí que inventa el espectáculo de los juicios. Quiero decir, en las películas de los thrillers judiciales anteriores era muy importante que se recreara medianamente bien cómo era un juicio. Aquí da igual. Aquí es el show, el espectáculo y funciona bien. Es verdad que ayer la revisioné y puedo decir que de todas estas pelis que hemos hablado de esta racha, quizás es la que ha envejecido peor, porque se ve muy artificioso la forma en la que se aleja del naturalismo en la representación de los juicios. Pero aún así sigue funcionando muy bien. Es la historia de eso, el protagonista es Tom Cruise, que es un abogado de los marines al que le encargan que defienda a otros dos marines acusados de matar a un compañero.
El caso es que aquí no se está juzgando si lo han hecho o no lo han hecho, sino si son culpables o no, teniendo en cuenta que han seguido órdenes de un superior. Es decir, pueden ordenarte que le hagas daño a alguien y si te lo ordenan y tú tienes que seguir esas órdenes, ¿es culpa tuya? Parece que se va a poner filosófico, no se pone, es, como digo, una peli de espectáculo. Dice Dupont, menciona 12 hombres sin piedad. 12 hombres sin piedad es una peli filosófica que habla específicamente del tema del crimen, como lo hace matar a un ruiseñor. Pero esta peli, como digo, lo deja todo de lado. Dice Juancho Bien que también es que es un juicio militar. Y es verdad que es un juicio militar, pero aún así, por ejemplo, que me estaba preguntando Dupont si era 12 hombres sin piedad. No, no, o sea, 12 hombres sin piedad es otra película anterior, buenísima, por supuesto, ganadora también, esa sí que ganó el Oscar, pero como os digo, esa es más filosófica y recrea un poco mejor las divagaciones del jurado alrededor del crimen. Aquí hay un crimen que tiene su intríngulis a nivel filosófico, pero, como bien está diciendo Breathing Wild, es una peli de padres donde lo que importa es el wow, wow. Y la verdad es que tiene muchos. Eh, ¿Por qué? Pues porque el guión no es de otro, sino de Aaron Sorkin. Es Aaron Sorkin probando las dinámicas conversacionales que veríamos después explotar en, para mí, su mejor guión, que es de Social Network. Aquí ya se ve ese germen que le iba a llevar a escribir de Social Network. Ya era famoso Sorkin cuando escribió esto. No estamos hablando de un desconocido, pero todavía no había desarrollado su estilo. Y en esta peli se ve cómo lo está intentando desarrollar. Dice Genis, por ejemplo, menciona Jurado número 2, que es una peli, un thriller judicial relativamente actual. Jurado número 2 está más en el estilo de 12 hombres sin piedad y más en el estilo de Matar a un ruiseñor. Aquí, como os digo, Algunos hombres buenos es literalmente el equivalente en thriller judicial a la telerrealidad. Pero eso no es malo. Sí que es verdad que, como digo, creo que es la que peor, a pesar de que fue la única que nominaron al Oscar, creo que es la que peor ha envejecido en relación con las demás. Porque tú ves Misery está 100% actual. Tú ves Cuenta conmigo, no puede estar más actual de lo que está ahora. Cuando Harry conoció a Sally, a lo mejor si la vemos con un enfoque feminista de ¿pero qué ha hecho ese señor? ¿Quién es? ¿Por qué nos tiene que parecer guay? Bueno, pero sigue puedes verla, podría ser una peli relativamente contemporánea, algunos hombres buenos no, pero eso no importa porque es muy diverso. El caso, guión de Sorkin. Sorkin aprendiendo a hacer Sorkin, Baby Sorkin, está muy guay. Pero ¿a dónde iba con esto? A que si el hecho de que Rob Reiner haya dirigido pues todas estas películas, cada una de géneros diferentes, cada una hecha con diferentes ingredientes, incluso con estilos de dirección diferentes, hace que mucha gente no entienda qué es lo que él está haciendo ahí. En el sentido de, si no veo su estilo, si no veo su carácter, si no veo qué es lo que le gusta como director, hasta qué punto él está ejerciendo como artista aquí. ¿Qué es lo que está haciendo? Y la verdad a mí me duele un poco ese tipo de conversaciones, porque es verdad que estamos acostumbrados a que los artistas, y en el caso del cine más aún, son gente que tiene una mirada. Y es una mirada que se debe imponer al resto de elementos que están en pantalla. El cine, o sea, entender el cine así es entender el cine un poco de forma individualista. Y tiene sentido que esto pase en Estados Unidos, que es una sociedad individualista. Pero el cine, por mucho que tú quieras entenderlo de una forma individualista, no lo es. Es una obra colectiva que hace mucha gente en común entre sí. Y eso viene, aprovecho lo que lo menciona Juancho, de entender que el director es ante todo un autor y tiene que tener una marca autoral. ¿Qué pasa con Rob Reiner? Que es que de forma consciente o inconsciente no entiende el cine así, entiende que la labor del director no es tanto ser un autor que impone su mirada, sino ser pues un poco la persona que canaliza las energías de todo un equipo de artistas. Entonces, en Cuenta conmigo trabajaba con los niños intentando sacar cierto sentimiento concreto de los niños. En This is Spinal Tap
trabajaba con el humor y intentaba hacer un comentario meta alrededor de pues un género que conocía bien. Pero en La princesa prometida, por ejemplo, intentaba equilibrar las partes más inocentes con las partes más humorísticas, con las partes más nostálgicas. Lo que es como eh, el gestor del cine. Dice Roberto que sí es la discusión clásica entre artista y artesano. Y la verdad es que cuanto más tiempo me llevo dedicando a la crítica cultural, menos entiendo esa distinción. Creo que es una distinción entre artista y artesano que tiene en el que afectan elementos de género, en el que afectan elementos de clase y en el que afectan elementos muchas veces pues, pues típicos del capitalismo. Entonces creo que se debería eliminar, pero entiendo que la mayoría de gente comprende a Rob Reiner como un artesano. Yo prefiero la palabra, sinceramente, currito. Es un señor que se dedica a la cultura porque tiene que tener una profesión y se dedica como cualquiera se dedica a su trabajo, sin poner el ego en el centro. Entonces, por eso, en cada película, creo que ejercía el papel que se necesitaba que ejerciera para que todos los equipos que están a su alrededor vayan hacia adelante. Otro director que me parece que hace esto es Ron Howard, y no es casualidad, en mi opinión, que ambos hayan trabajado antes como actores. Es decir, ambos han visto qué hace un director y han podido ver qué cosas no funcionan, por ejemplo, con los actores. Si tienes un director, es algo que hablaba hace muy poco Jennifer Lawrence. Le preguntaban a Jennifer Lawrence durante la gira de promoción de Die My Love qué diferencia encontraba trabajando con directores masculinos y con directoras mujeres. Y decía que a ella ahora le gusta trabajar más con mujeres porque las mujeres le dan más espacio para poder desarrollarse como actriz y le dan más espacio para poder crear ella a su personaje. En cambio, decía que los directores llegan en un momento y dicen, mira, esto, ponte ahí y te vas. Y eso a ella no le gustaba como artista. Entonces, pues eso, creo que en el caso de Rob Reiner y de Ron Howard, que lo estábamos mencionando, han podido a lo mejor recibir ese trato de los directores y han dicho, oye, yo podría aportar como actor si me dieran más espacio. Y de ahí viene la forma en la que ellos trabajan con sus actores dándole espacio, pero también al parecer les dan espacio a sus guionistas, les dan espacio al resto de personas. Entonces, es eso, creo que entienden un poco que se está trabajando en conjunto y que si tú impones tu visión, a lo mejor te sale bien y te queda un peliculote y la gente relaciona esa película específicamente contigo, pero si no lo hace, las sinergias que se forman entre los equipos también pueden dar lugar a algo maravilloso. Y creo que la filmografía de Rob Reiner lo demuestra, que se puede, o sea, tú puedes ser Tarantino e imponer tu visión como una apisonadora por encima del resto de gente que está trabajando contigo y desde luego salen películas chulísimas. Si es que no estoy diciendo que no. Pero no es la única forma de trabajar. Hablamos a veces en el canal de que lo ideal sería salir de esta mentalidad de realismo capitalista que define Mark Fisher y entender que las cosas pueden cambiar. No tienen por qué cambiar, no tienen por qué cambiar a mejor, pero tenemos capacidad de cambiar las cosas y sobre todo tendríamos que tener la capacidad de soñar las cosas. Según Mark Fisher, el realismo capitalista nos ha matado la imaginación y somos incapaces no ya de creer que existan alternativas al capitalismo, sino de imaginárselo, imaginarse esas alternativas. ¿Cómo sería el mundo si no viviéramos en el capitalismo? Pues yo creo que en el mundo de la cultura muchas veces somos incapaces de pensar que las cosas pueden hacerse de forma diferente. Y eso es necesario. Es necesario en el cine, para mí sobre todo es necesario en el mundo de los videojuegos, donde nos han impuesto que tiene que haber una empresa, un estudio que se establece como empresa y que se hace así, se hace así. Creo que deberíamos imaginar. Y en el caso de Rob Reiner, yo creo que de una forma muy limitada imaginaba otra forma de trabajar y de una forma muy limitada la ponía en práctica. Y eso está guay. Creo que otro ejemplo de que esta era su forma de trabajar es el hecho de que ha trabajado con grandes guionistas de su época, Nora Ephron y Aaron Sorkin, decíamos hace un momento, y ha dirigido, bueno, y no con guionistas, pero con historias de Stephen King, y ha cogido estas obras que son obras muy personales para sus escritores, muy, muy personales,
Con Nora Ephron hay un podcast muy interesante en el que entrevistan a su hermana, que era una persona que trabajaba muy cerca de ella y que básicamente era su asistente secretaria, revisora, editora, era una persona que trabajaba con ella, le ayudaba en todo. Y habla un poco de lo importante que era cuando Harry conoció a Sally personalmente para ella, cómo había vertido pues vivencias personales que están ahí en ciertas escenas del guión y lo importante que era para ella que eso se saliera adelante en sus propios términos. Y la película es fantástica y a ella le gustaba mucho precisamente porque Rob Reiner entendió la importancia que tenía para ella la historia y respetó lo que a ella le gustaba. Lo mismo en su colaboración con Sorkin, en el que Rob Reiner entiende que ¿cómo se llama esto? La velocidad, la cadencia del diálogo es lo que hace el guión bueno. Es decir, Sorkin tiene una cosa en la que lo que están diciendo es lo que pasa, creo que si os lo digo así lo vais a entender mejor. Es lo que pasa en Succession. En Succession, las palabras que dicen los actores, las frases, no tienen sentido. Pasa en la mayoría de obras de Adam McKay también, además de como Sorkin. Tú ves una frase escrita de Succession y tú dices, tremenda pollada, no tiene sentido. Lo importante es cómo se dicen, la velocidad a la que se dice y el contexto en el que se dice. Es decir, tú no necesitas entender Succession, tú necesitas entender la vibra de Succession. Con Sorkin pasa igual. En la red social, el guión leído es penoso, pero los guiones de Sorkin funcionan muy bien con ritmo. O sea, lo único lo que hace Aaron Sorkin es que escribe de forma que las conversaciones parecen música o ritmosas. Entonces, creo que vemos en algunos hombres buenos el germen de lo que era Aaron Sorkin porque se respeta la forma en la que tienen que sonar los diálogos de Aaron Sorkin. Dice Genís, a mí me pasa con... Leo, en su libro Sidney Lumet dice que siempre decían que él no tenía estilo, pero porque él creía que el estilo lo debía dictar la historia, no su autor. No sé por qué, pero con las pelis de Rob me llevan un poco a eso. Estoy muy de acuerdo con eso. Muy, muy guay la aportación. Muchas gracias. Eh, Dice, a mí, continúa en otro comentario. A mí me pasa con Steve Jobs de Michael Fassbender. No es que no sé cómo, pero me queda tan atolondrado escuchando esa peli. Es que es eso, tienes que escucharla como Succession y vibrar. Vibrar. Y eso es así es como tiene que hacerse. Y creo que este de Algunos Hombres Buenos era un guión fundamental, a lo mejor no importante en el sentido personal para Sorkin, pero sí que era importante en el sentido de que estaba desarrollando su estilo, se estaba construyendo como artista. Y el hecho de que se respete, o sea, de que el director no diga, no, no, mira, es que yo no dirijo los diálogos así, no los voy a dirigir. Eso podía haber hecho que se viera que el guión, en cuanto a frases, es un poco... bleh. Pero como está dirigido con ese brío, de repente, los diálogos suenan bien y Sorkin puede pues, decir, mira, esto es lo que yo hago diálogos que suenan así. Y eso está, pues guay, pues guay. Entonces, pues esto es lo que iba. Ha muerto un hombre que en una escala pequeñita nos permitía entender el cine de otra manera. En una escala pequeñita, pero que sigue siendo muy importante, porque en cuanto más tiempo pasa, más se implementa en la forma en la que tratamos con el cine la figura del director totalitario, el director como un autor cuya visión determina todo. Y la verdad es que eso, pues, puede tener virtudes, pero tiene muchísimos defectos también. Es una visión limitante de lo que podría ser el cine. O sea, no, limita cómo se hace el cine, limita cómo se entiende el cine, limita cómo hablamos de cine y lo malo no es que exista, lo malo es que no haya otras alternativas. Entonces, pues con Rob Reiner se nos ha ido una de estas alternativas. Un señor que era al final eso, después de terminar esta racha, por terminar un poco la biografía, estuvo también dirigiendo y escribiendo guiones también, no con mucho éxito, y se pasó pues durante un tiempo a hacer tele, también ha estado, como decía, de actor, ha hecho muchísimos cameos haciendo de sí mismo en muchos lados, eso también lo ha hecho Ron Howard, porque claro, la gente reconoce su cara, reconoce su figura de autor, entonces cuando necesitaban lo típico, va a aparecer en Hannah Montana,
necesitamos un director para que haga de director de la peli de Hannah Montana en Hannah Montana. Oh, llama a Rob Reiner. Eh, y lo mismo, y también ha hecho de actor, pues ya no haciendo de sí mismo, como decía, sale en la última temporada de Deber. Dice Pozo Faunes, me ha llamado la atención que algunos medios hablan de Reiner como un activista, aunque casi nadie ahondó al respecto. Claro, es que también ha donado dinero pues, a las causas liberales de Estados Unidos. Solo hay que ver el eh, vergonzoso comunicado que ha hecho Trump diciendo que lo odiaba y que no sé qué y que no sé cuánto, para ver que era una persona que supongo que se definía de izquierda. Pero muchas veces, más que cómo te definas y más que tal, hay que ver qué has hecho en tu vida. Y no me cuesta pensar en Rob Reiner como un artista de izquierda, a pesar de que venga de un ambiente privilegiado, porque, como digo, ha entendido las posibilidades colectivas de la creación artística y las posibilidades colectivas del cine. Así que bueno, pues quería hablar un poquito de esto porque no me, o sea, me entiendo porque es como es el subtítulo de la noticia que os enseñaba de fotogramas hace un rato, en la que dice que no tenía estilo. Pero creo que dejarlo así da la sensación de que es un director inferior o un director que en cierto momento tuvo suerte o un director que no se preocupaba por dirigir y yo no creo que eso sea una aproximación justa a su persona. Yo creo simplemente que estamos ante eso, ante un currito, una persona que está haciendo su trabajo lo mejor que puede sin que se interponga muchas veces el ego del artista. Así que con eso cerramos un poquito el, pues, el tema de Rob Reiner. Dice Diegubri, sí. A mí me da la sensación que el rollo director dictador está desapareciendo por las empresas de streaming. Respecto a eso, varias cosas. Por un lado, que quizás los directores están perdiendo poder por las plataformas de streaming. Eso tal cual así no es bueno, porque evidentemente no lo están perdiendo para que lo ganen el resto de personas que trabajan en un rodaje, sino que lo están perdiendo muchas veces para que lo gane una plataforma. Hablábamos hace poco de Guillermo del Toro y su Frankenstein y cómo se ve francamente horrenda porque tiene que doblegar eh, su imaginario, su fotografía, sobre todo el tratamiento que suele hacer de la fotografía y de la imagen, tiene que doblegarlo a los requisitos de Netflix de que la película se pueda ver en cualquier pantalla y por lo tanto Frankenstein está sobreiluminada y parece un poco el pasaje del terror. Eh, entonces, por un lado es mal, pero por otro también te diría que el problema, mm, bueno, eso es un problema, por supuesto, pero donde debería desaparecer a lo mejor el rollo director dictador que menciona es en el imaginario colectivo. Seguimos pensando que los directores son el centro, núcleo y lo más importante de una película. Y muchas veces veo discursos alrededor de la cultura donde se le dan a los directores, se le se les da méritos, se les concede méritos que a lo mejor son parte de otros miembros del equipo. Está muy bien, una persona tiene que coordinar. Yo creo que en los videojuegos, en el cine, tiene que haber una persona que coordine a todas las diferentes personas que están trabajando en cosas específicas y concretas. El problema es que esta imagen de director borra a la gente, la invisibiliza y le da los méritos a la persona que coordina. Y por muy importante que sea la coordinación, también es importante hacer el trabajo en sí. Dice Real Perry Mason, bajo el capitalismo muchas veces los problemas son resueltos por problemas peores. Ah, bueno. Lo de los directores con la plataforma de streaming es eso mismo, literal, literal. Pero, dice, tengo el cerebro podrido, dice, ¿Eram se pronuncia? ¿Eram? Tengo el cerebro podrido. Cada vez que leo Ron Howard me viene a la cabeza la canción en la que su hija dice que no es Jessica Chastain. Bueno, Internet es lo que nos ha hecho un poco a todos. Dice Genís, ¿hay alguien por aquí que haya dirigido? Porque es una conversación muy guay, la verdad. La visión que tenemos del rol del director. Pues mira, puede ser algo muy interesante. Yo tengo varios conocidos que han dirigido cositas en televisión, sobre todo. Quizá les podría, si quieren venir, a contar un poco cómo es lo de dirección y si no, a ver si puedo algunas personas que conozca que hayan dirigido juegos, quizá también sea interesante ver cómo se ven a sí mismos en contraposición a cómo se ven los directores de las películas, cuando en cierta forma quizás tengo un trabajo similar, pero no exactamente similar porque no hay
sea, no hay como constancia de estar haciendo algo artístico. Creo que sería muy guay hablar con un director de juego y un director de cine. Veré a ver qué puedo hacer. Digo, pues muchas gracias. Pero bueno, dice Frickleton que si dirigir partidas de error cuenta como dirigir. Yo lo veo también como un trabajo artístico, ¿eh? Así que no, no te diría a priori que no. Hay que abrir las cositas. Pero bueno, vamos a pasar a la última noticia de hoy, que hoy, como decía, es una muy pequeñita y, y porque hemos dedicado más tiempo a la figura de Rob Reiner, que está bien hacer de vez en cuando pues un repasito así, aunque no está bien que sea porque a él la hayan asesinado, por supuesto. Hay que decir eso. Pero bueno, leemos en The Hollywood Reporter que se ha anunciado un live action, o sea, un spin-off de La Bella y la Bestia que tendrá forma de película de imagen real y que estará centrado en Gastón, lo que aquí denominan como el villano de La Bella y la Bestia, pero el villano de La Bella y la Bestia es la propia bestia. Gastón es un pesado que daba la casualidad que vivía por ahí. Villano, villano, no sé. Pero el que secuestra a la señora es la bestia. Así que no sé hasta qué punto Gastón, pero no importa, no importa. Al parecer, pues está ya el guión escrito y pues simplemente esta es la típica noticia que lanzan para ver qué acogida tiene. Yo no dudo que tengan el guión escrito, yo no dudo que Disney tenga una habitación llena de guiones que ni va a tocar, pero lo típico de esto es testear un poco las aguas con una nota de prensa que en realidad es pues un de este, para ver cómo responde el público, un estudio de audiencia. Y bueno, pues parece una peli sin más. Yo no estoy demasiado en el carro de los live action de Disney. Me parece, si me pongo dura, o sea, en el sentido de pasota, pues son una cosa que está ahí y que no me interesa. Grandes compañías intentando hacer dinero y explotar a los fans. Si me pongo full pesimista, veo que los live action son un poco pues uno de los síntomas de cómo el capitalismo daña al mundo de la cultura, obligando a que la única forma que las compañías entienden de hacer dinero es eh, explotando IPs. Lo que lleva a o sea, voy a introduzco un concepto porque creo que puede ser muy guay para la conversación, que es el concepto de capitalismo de tierra quemada. Es, ay, ¿cómo se llama el autor del libro? Ay, un momentito que os lo miro. Eh, Hoy es el día que más, mira que siempre tengo todo muy preparadito. Pues hoy no. El autor se llama, a ver. A ver, aquí está. Jonathan Crary, joder, es uno de mis autores favoritos. Vale, pues Jonathan Crary introduce el concepto de capitalismo de tierra quemada, que es, según él, el momento en el que nos encontramos. Estamos en el sistema capitalista, pero el capitalismo ha tenido diferentes fases y según él, el de ahora se denomina, o él lo denomina, de tierra quemada, que es cuando el capitalismo se está dando cuenta que en su afán acumulativo, como sabemos, uno de los problemas del capitalismo, y esto no lo decimos desde la izquierda, esto es algo que Adam Smith ya estableció cuando se idea o cuando se eh, piensa por primera vez el capitalismo, ya dijo que el problema del sistema era que tendía a la acumulación y que para que el capitalismo pudiera avanzar, pudiera continuar a largo plazo, era necesario instalar unos sistemas que limitaran la acumulación capitalista. Alguno de estos sistemas podría ser, por ejemplo, los impuestos. Pero cuando llega a la era neoliberal del capitalismo, estoy haciendo un poco un repaso de brocha gorda. Es verdad que hay muchos matices, espero que los seguidores que seáis filósofos lo podáis entender. Pero cuando llega el neoliberalismo y queda todo esto de vamos a estar contra las empresas, el centro es la empresa, no existe más cosa que el individuo, pues de repente todas estas supuestas salvaguardias que impedían la acumulación saltan por los aires y el capitalismo, pues como está programado para hacer, empieza a hacer que el dinero se acumule en grandes empresas o en grandes personas. No tenemos ahora trillonarios por casualidad, es el funcionamiento esperable del capitalismo sin salvaguardas. Pues según Crary, iba a llegar un momento en el que estamos ahora, en el que el capitalismo se iba a dar cuenta que había acumulado sin invertir en nada que creara riqueza
Y por lo tanto iba a llegar un momento en el que y la gente iba a estar tan acumulada el dinero en las grandes empresas, se iban a hacer tan grandes y tan mastodónticas que pues no se iba a poder innovar por ninguna forma, porque solo podían enfocarse en hacer más dinero, porque pues en el capitalismo la línea siempre tiene que ir para arriba. Tú no puedes cerrar un año haciendo menos dinero, tienes que hacer siempre más dinero. Hacer menos dinero, incluso si tienes beneficio, es un fracaso. Por lo tanto, como siempre la línea tiene que ir para arriba y cada vez hay que hacer más dinero, solo puedes tomar decisiones conservadoras con respecto a tus inversiones, no puedes innovar y va a llegar un momento en el que no ibas a tener más opciones. Habías quemado la tierra, ¿sabes? Como no has puesto las tierras en barbecho y no has buscado dónde había campos nuevos, pues la tierra se ha quemado y ya no hay nada. Está el capitalismo de tierra quemada. Entonces, pues a mí me parece que esto de Disney, en vez de haciendo películas nuevas o yendo a nuevas fuentes en los 90, Disney se acercó a los cuentos clásicos, pero también se acercó a los musicales de Broadway y de ahí pues salió un poco su época dorada. Eso es algo que si estuviera Alberto aquí podríamos hablar muy en profundidad, porque Alberto de Disney sabe un rato. Tiene, por cierto, 2 libros que se llaman La otra Disney, donde habla de las primeras películas de imagen real de Disney en los 50, en los 60 y en los 70, etcétera. Pero eso, me parece que estas películas de imagen real demuestran que Disney no está buscando en ningún otro sitio cómo hacer buenas películas y volver a su época dorada, sino que directamente lo que está haciendo es cogiendo sus propias IPs, que ya sabe que dan dinero, y cambiándoles el paquete y volviéndotelas a vender. El cambiar aquí el paquete es simplemente hacerlas de imagen real. Pero como sabemos, no cambian demasiado los guiones, no cambian ni siquiera el estilo visual. La ropa que lleva la gente de imagen real parece un disfraz que vemos en dibujitos. Así que dice, por cierto, Registerman, que el youtuber filósofo Amilcar tiene una serie de vídeos explicando el capital y marxismo. Es lo mejor que he visto para explicar a Marx. Pues nos lo apuntamos todos y así no tenemos que quedarnos con mi explicación rápida y de brocha gorda, que eso no está bien. Eso es lo que sabemos, que aquí estamos para hablar un poquito de cultura, no es mi especialidad. Entonces, eso, Live Action no intenta innovar en cuanto a historia, no intenta innovar con respecto a la forma en la que contamos estas historias, simplemente ha cambiado el paquetito y ahora en vez de un dibujito es una persona. Pero es lo mismo. Entonces a mí me parece que esa tendencia del Live Action demuestra Disney, o sea que Disney está plenamente en el capitalismo de tierra quemada. La tierra se la ha quemado y ahora solo tiene a las princesas Disney la IP, a la música de tal la IP y las tiene que adaptar al teatro, las tiene que hacer live action, las tiene que vender para que lo utilice la IA, los tiene que vender para que entren en tal videojuego y ya está. No tiene nada más de lo que tirar. La única forma en la que Disney sabe innovar es comprando otra empresa. Y una vez compré todas las empresas, ¿qué te queda, Disney? ¿Qué te queda? Pero bueno, el caso es que íbamos a hablar de esta de Gastón. Parece a priori que podría ser una historia nueva porque, pues no, es un guión nuevo, no es La Bella y la Bestia otra vez, es un spin-off de La Bella y la Bestia. Pero de nuevo, este spin-off se desarrolla porque Disney hace sus cuentas, hace sus cálculos y ve que pues la gente ya conoce la IP de La Bella y la Bestia, ya está familiarizada con el personaje de Gastón y puede ser que vayan al cine de forma masiva a verla. No se equivoca en cierta forma porque lo que más le cuesta ahora mismo a una empresa que se dedique a la cultura es dar a conocer su obra, su producto, como lo queramos llamar. Es decir, por ejemplo, para las editoriales, lo que más esfuerzo cuesta no es contactar con buenos escritores, no es contactar con buenos traductores o editores o maquetadores, no es diseñar buenas portadas, ni siquiera es ya prohibitivo el coste de imprimir un libro. Lo realmente difícil es hacer que la audiencia se entere de que has sacado un libro y que quizá le interese. Es decir, conectar tu producto o tu obra con los futuros compradores. Entonces, la mejor forma de pues pasar por encima de eso es que tú tengas un producto que ya sea conocido, que tengas lo que se llama una IP. Entonces, para Disney esto, aunque parezca que es una nueva película, es una decisión muy, muy conservadora. Porque incluso, aunque sea verdad lo que dice Roberto y se cumpla de que no es una precuela, sino que es un isekai
que Gastón se va a otro mundo cuando se cae del castillo, que podría ser. A Disney eso le da igual porque sigue basándose en el personaje de Gastón, que es un personaje ya conocido, que hace que la audiencia, o sea, que tú no tengas que ir a buscar a la audiencia, sino que la audiencia venga a ti porque conoce previamente la IP. Pero eso, a mí, pues esto no me llama, pero sí que me ha llamado mucho la atención al leer esta noticia el interés que tiene Disney por recontextualizar a sus villanos. Ya lo hizo, por ejemplo, hace muy poco, bueno, con Maléfica, sí, pero también con Cruella, que, o sea, mientras que Maléfica quizás sea un personaje fácilmente recontextualizable, en Cruella están intentando, pues, disculpar a una señora que quería matar a unos perritos para hacerse un abrigo. Y no porque tuviera frío, era un abrigo de moda. Parece como villana villanosa, no se puede recontextualizar. Pues, dice Rorno Amaroa, te van a decir que Gastón es machista porque una mujer mató a su padre o algo. Claro, claro, o te hacen un Cruella de, al final, él no era machista, es que él sabía que la bestia era mala, es un incomprendido. Y ahí voy. Todas las recontextualizaciones que ha hecho Disney y la mayoría de las recontextualizaciones de villanos que se hacen tradicionalmente se basan en crear a una persona incomprendida. Es lo que hace Wicked. Wicked coge la historia del mago de Oz y te dice, oye, que quizá la bruja del este no era mala, quizá solo es que no se entendía. Pero es que el problema es que esto se hace ahora de forma acrítica, a diferencia de cómo se hace en Wicked. En Wicked, que como bien dice Subteval, no es nuevo, es una novela de 1995. Y como te digo, pero, o sea, es cierto eso, claro, muchas gracias. Pero la gracia de Wicked es que al recontextualizar su villano, su villana en este caso, está teniendo en cuenta que cuando se crea esa villana, porque la bruja que coge Wicked no es la bruja de las novelas del Mago de Oz, sino que se basa en la versión de la bruja que nos viene de la película. Quizás lo más claro que no, lo que señala esto con mayor claridad es la piel verde. En la película le pusieron la piel verde porque El Mago de Oz fue una de las primeras películas que se grabó en Technicolor y necesitaban unos colores con muchos contrastes. Entonces decidieron que a la actriz le iban a pintar la cara de verde. Entonces, eso, cuando se crea esa villana con esa nariz, con esa piel de un color extraño, siendo una mujer mayor, esa villana se está creando en base a una serie de estereotipos o una serie de connotaciones raciales, una serie de connotaciones de género y una serie de connotaciones, bueno, sí, raciales también, porque, bueno, lo que todos sabemos de las narices y tal y cual. Y entonces, cuando se va a escribir Wicked, se utiliza todo eso que ya sabemos cómo funcionan las pues los estereotipos alrededor de las razas y del género, y además se introduce el hecho de que durante muchos años los villanos han tenido connotaciones queer en el cine porque pues durante mucho tiempo, o sea, vamos a ir un pasito más para atrás. Código Hays. El código Hays es un código de conducta y ética, censura, que se establece en Estados Unidos, los estudios que hacían cine, para que establecía más o menos qué se podía y qué no se podía mostrar en pantalla. Evidentemente, a pesar de que mucha gente que se dedicaba al cine, desde actores a directores, a guionistas, todo el mundo, era gente queer, porque ahora vemos el arte y vemos la cultura como algo que solo pueden dedicarse a las personas privilegiadas. Pero en la historia de la humanidad normalmente esto no ha sido así. Normalmente el arte era algo que se dedicaban las personas un poco que estaban en los márgenes. Ser actor en la época victoriana no era, o en la época de Shakespeare no es lo mismo que ser actor ahora. Antes tenía unas connotaciones de persona baja. Y por desgracia, y no es por desgracia en realidad, es porque la sociedad es tremendamente homófoba y muchas otras cosas, y transfoba y tal, muchas veces pues a estos trabajos accedían muchas personas queer y se creaban comunidades de gente queer. Entonces, aunque cuando no se podía, cuando el código Hays no se podía mostrar a gente LGBT en pantalla, muchas de las personas que hacían las películas y que interpretaban las películas y que criticaban las películas eran personas LGBT que eran además relativamente activas, dada la época, en la comunidad. Entonces, muchas veces, entonces había dos cosas. Que por un lado
había presiones para que las personas, los malvados del cine, tuvieran características queer, y esto venía en un momento dado por la homofobia, pero la comunidad LGBT cogió esto de los villanos tienen que tener características queer y empezó a introducir todo esto lleno de matices. Es decir, se introducía dejando la sensación de que lo que le pasaba a este villano es que era un malentendido, una persona que se le había apartado de la sociedad y que lo estábamos entendiendo mal porque lo que le pasaba era queer. Era, como pasa muchas veces en la historia pues de la gente queer, había que estar pendiente al subtexto, y es una historia que se escribe un poco, por desgracia, en los márgenes y que se escribe un poco con lo que no se dice. Pero el caso es que en el cine, que es a lo que voy, hay una tradición de que muchos villanos tienen características LGBT, algunas veces a conciencia y sin homofobia, otras veces es tremendamente homófobo. Pero también hay ejemplos de que no era algo homófobo, sino algo buscado. Y en muchas ocasiones la comunidad queer ha utilizado tú no entiendes a este villano es un malentendido, para pues quitarle el peso de ser malo a ciertas características asociadas con las personas LGBT. Entonces, a lo que voy, a Wicked, cuando se escribe Wicked, se intenta transmitir esa sensación de es una bruja y es mujer y está considerada fea y tiene la piel verde y aparte tiene ciertas características de pues no está conforme en el género. Y entonces pues se construye a una villana que no la entiende bien la sociedad porque es diferente. Es el alegato por lo diferente. No soy mala, es que soy distinta y la sociedad no entiende lo distinta que soy. Es decir, es algo que viene con mucha historia, con mucho subtexto y es difícil de explicar, pero dice Chuchoa91, muy buena recomendación, que hay un libro, Screen Queer, de Javier Parra. Y es verdad, ahí se habla con mucho más detalle de algo que estoy intentando exponer a trazo grueso. Pero como os digo, los villanos del cine clásico normalmente pueden leerse en unos términos queer y muchas veces esto es algo a conciencia y muchas veces es algo homófobo. Ahí hay una moneda al aire, tienes que prestar atención para ver por qué se escribía como se escribía. Pero eso, en Wicked se hace un ejercicio de reinterpretación, no de recontextualización. Lo que se hace es una persona como Elphaba, con todas las características de Elphaba, sería dejada de lado por la sociedad. Y voy a escribir una novela que se base en eso. El problema es que eso no se aplica a los villanos. Mira, dice Roronoa Maroa. Yo recomiendo De Sodoma a Chueca, de Alberto Mira. Va sobre cultura gay en el siglo XX en España. Pues es que creo que lo tengo apuntado. No sé si lo has recomendado otra vez, Roronoa Maroa. Lo tengo en mi lista casi seguro de libros. Sí, lo tengo casi seguro en mi lista de libros. Creo que ya lo has tenido que decir. Porque lo he pedido para Navidad. Así que. Y está muy guay esto de que sea en España. Porque muchas veces lo que me pasa es que como solo leo ensayos de la cultura de Estados Unidos, las cosas de Españita. Dice que no sería. Bueno, alguien me lo ha recomendado en algún momento y me llama un montón. Pero excelente recomendación, vaya. A lo que iba. Lo que hace Disney no se puede entender como, pues eso, una forma de investigar al personaje o una forma de reentender al personaje y reconectar con el personaje. Porque los villanos que eligen Disney no tienen ninguna de estas características ni tienen ninguna de estas lecturas y subtextos, la verdad. Vamos a ponernos, por ejemplo, o sea, quizá Maléfica, en el sentido de que, bueno, es una bruja y quizá las brujas pues vienen de todo este construcción de género y tal, puede, pero si nos vamos a Cruella, vale, es una señora mayor. Disney la pone muy jovencita, por otro lado, en su película. Pero bueno, es una señora mayor, bueno, es tal, pero quería matar a perritos. Es que no entiendo yo lo que hay que recontextualizar. Entonces lo que básicamente dice Disney es, vale, no estamos recontextualizando. O sea, no estamos diciendo que esta persona no la entendía la sociedad, estamos diciendo que era una confusión. Ella no quería matar a los perritos, ella quería salvar a los perritos. No lo entiende. No es que sea una malentendida, no es que la sociedad no entienda a esta persona y no la acepte. Es que nos hemos confundido todos. Y estoy segura de que eso es lo que van a hacer con Gastón, porque es una estrategia pues muy de Disney y muy
cuando se hacen este tipo de cosas sin pensar. Y todo esto viene, y ahí quería ir un poco de la forma tan pobre en la que nos relacionamos con la cultura. En el sentido de que se podría, ¿por qué no se va a poder hacer una peli de Gastón? Se puede hacer una peli de lo que sea. Pero el problema es que para hacer una peli donde tú no disculpes lo que hace el personaje o no te quedes en, es que solo ha sido una confusión. Tienes que entender que los protagonistas de las obras no tienen por qué ser buenos, no tienen por qué ser listos y no tienen por qué estar en el lado moral o correcto de la historia. Es decir, que sigamos a un personaje no significa que ese personaje sea el personaje con el que nos tenemos que identificar o el personaje en el que nos tenemos que proyectar o el personaje del que tenemos que aprender algo. Pero creo que la conversación alrededor de la cultura hace eso imposible. El otro día leía creo que era Javier Alemán, que decía en Blue Sky que odia cuando alguien hace una crítica de un libro y dice que la protagonista es tonta. Y yo entiendo, o sea, no sé específicamente por qué lo decía Javier Alemán, pero sí que a mí me suele dar igual de coraje, porque que los protagonistas sean tontos es algo que dispara las tramas. Y primero que hay gente tonta, pero bueno, más allá de eso, que un protagonista sea tonto pues, puede disparar la trama. Que un protagonista sea malo puede crear una obra con grises. Pero no entendemos eso. Y Disney lo entiende menos que nadie. Disney no sabe crear una historia donde el protagonista o la protagonista no sea bueno. Y entonces esto hace que cuando Disney crea estas historias de villanos, y es lo que iba al principio que anunciaba con lo del postmodernismo, las historias se conviertan como en el epítoma, las IP, se conviertan en el epítome del postmodernismo. ¿A qué me refiero aquí con postmodernismo? Pues no, yo sé que esto lo usa muchas veces la derecha como para decir cualquier cosa que no sea, o sea, cualquier cosa que sea woke es postmoderna o yo qué sé, lo utilizan de una forma que no sé qué significa para ellos, pero el postmodernismo en cultura es una estructura de sentimiento. Cuando hablamos de estructura de sentimiento, decimos a una serie de ideas y filosofías aisladas, o sea, hiladas, perdón, que se quedan en la sociedad, una forma de pensar concreta, que no se basa solo en una idea, sino entre varias ideas unidas. Entonces, el posmodernismo es una estructura de pensamiento muy extendida en la sociedad que pues nos lleva a ideas, o sea, no voy a explicarlo en profundidad, solamente digo que el posmodernismo se está quedando atrás y ahora está entrando lo que se denomina metamodernismo, pero el metamodernismo aún no está asentado. Se localiza en algunas obras y en alguna forma de vivir de la generación Z, pero por ahora eso, lo que es grande, 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 es el posmodernismo. Y algunas de las ideas del posmodernismo nos llevan a el estado, por ejemplo, de posverdad que tenemos. Una de las cosas, ideas centrales del posmodernismo, es que no existe la verdad absoluta, que tu verdad es tan buena como mi verdad. No se pueden tener certeza. Tu versión es tan buena como tu versión. No podemos saber lo que ha pasado. Y claro, dice L.M. Almazán, o Almazán, que llevo escuchándolo, estamos en el posmodernismo desde hace 20 años. Es que llevamos mucho tiempo en el posmodernismo, como digo. Técnicamente, las vanguardias ahora se desarrollan en el metamodernismo. Eh, I Saw the TV Glow, por ejemplo, es una peli muy metamodernista. Y si queréis, en algún día, en el libro del mes, traigo un libro metamodernista y lo utilizamos para ver un poco qué es la estructura de pensamiento que podría venirse si nos acaba el mundo, que es un poco más positiva, por cierto, que el posmodernismo. Pero eso, el posmodernismo se nutre mucho en no podemos saber nada, objetivamente, no podemos saber cuál es la verdad. Y a mí esto de los villanos bueno, tú viste la historia de la Bella, pero es que ahora mira la versión de Gastón. Gastón no es un villano, está su verdad. Y lo veo ahora que se está produciendo y lo veo tan anticuado, lo veo tan cutre, pero sobre todo lo veo tan peligroso. Porque si hay un problema que parece que tenemos ahora en la sociedad es que no podemos saber realmente qué, o sea, yo creo que hay una verdad, pero no podemos saberla. Porque la peña o sea, la conspiranoia, hay gente que ya no se la toma como diversión, hay gente que se la toma como una forma de vida y las noticias cada vez son más anuncios y menos noticias y hay que escuchar una versión y hay que escuchar otra versión. Todo esto de la fake news, todo esto de la posverdad, todo esto viene de vivir en una sociedad que no valora el hecho de que hay unas cosas que han pasado.
Y como digo, lo estamos dejando atrás. Pero el cine está obsesionado con esto todavía. Y no lo entiendo. Dice Farun que la peli del Joker es el nacimiento de un malo. Y no me parece, y no me parece que sea así o sí. No te he entendido bien, creo. Pero a mí la peli del Joker me parece una sintomatología de esto. Es como, bueno, pero es malo, pero es que mira, es que tiene razón. Es que a lo mejor Batman, es que Batman a lo mejor es un niño rico y lo ha pasado mal. Y es como, ok, pero, o sea, pero es malo, ¿no? Joker, el villano de Batman. Entonces es eso. No quería tampoco ahondar mucho aquí porque al final es una peli de Gastón. No puedo pensar yo más en el proyecto que Disney. Me niego. Eso, me ha sorprendido ver tan la tierra quemada en la que se encuentra Disney, que está haciendo proyectos que antes de empezar a rodar ya están tremendamente anticuados a nivel de su versión de la cultura. Están tremendamente anquilosados en el sentido de que está explotando una IP de 1992 que ya ha explotado en forma de live action, que ya ha explotado en forma de obra de teatro, pero puede seguir exprimiéndola. Si hay algo que demuestra que Disney está en crisis, es esto. Disney, tierra quemada. Necesitamos que venga alguien, otros estudios de animación y hagan otras cosas. Porque si no, no salimos. Dice Genis, hostia, es increíble, increíble aportación. También vivimos en el malismo. A mí no me extraña que los villanos estén de moda. Pero si las obras de Disney, si Gastón fuera full malista, que vivimos en el malismo, recordemos, malismo es un término que plantea en su ensayo, ¿cómo se llama? Este dibujante español. Ay, tengo el libro de malismo por aquí. ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo se llama este señor? Ah, no lo tengo por aquí. Mauro Entrialgo. Gracias, Roberto. Pues eso, en su ensayo, el dibujante Mauro Entrialgo presenta el término de malismo como algo que afecta a mucha sociedad, a toda clase de la sociedad, pero especialmente a la clase política, y en el que plantea cómo los políticos ya no se avergüenzan de ser malos o están mal educados, sino que se comportan así con total impunidad y la sociedad lo celebra. Lo típico de me gusta la fruta, de la presidenta madrileña, que estaba llamando a la gente hijo de puta, o el que se jodan de cuando los parados. Entonces es eso, es verdad que estamos en una época donde la gente puede ser mala, maleducada y comportarse como villanos de película sin que la sociedad piense otra cosa como, ay, qué graciosos. Sobre todo el problema con el malismo. Bueno, dice Roa, no, a toda la gente, no, al presidente del gobierno. Es verdad, es verdad. Tienes toda la razón, perdona. Es cierto, lo de hijo de puta es el presidente del gobierno. Me dice la frita, qué tonta es. Bueno, el caso es que el problema con el malismo no es que esta gente sea mala y otra gente les ría la gracia, sino que socialmente se crea la sensación de que esta gente malista es sincera y la gente que es buena es insincera y te oculta algo y en verdad va a hacerte daño. Y claro, eso no es una forma en la que se pueda vivir en la sociedad. Si a ti, quien te trata mal, que te está tratando mal, tú dices, sí, 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 este que me roba, al menos lo hace de cara, y la gente que no te roba está esperando a que te robe, pues no, nos quedamos, nos vamos aislando, no confiamos lo uno en lo otro, no confiamos en que podamos cambiar el mundo a mejor, no creemos que haya un mundo mejor por culpa del malismo. Y eso, desde luego, es muy peligroso. Pero yo no creo que esto de los villanos venga del malismo, porque estos villanos no se comportan como villanos. Si empezáramos la peli de Gastón y Gastón saliera y dijera, la tía, hacerme un sándwich, y todo el mundo, bien, bien, Gastón, pues entonces sería malista. Pero yo creo que aquí es Disney totalmente anquilosá. Anquilosá en el postmodernismo, anquilosá en sus IP, sin ganas de crear, es la muerte de la cultura, desde luego. Así que nada, dice, vamos a despedirnos con una comentario de Denisic de me alegra que exista la última de Superman, que pone al ex como un cabrón y no le da más vueltas. Es que Superman es una obra bastante, en algunas cosas concretas, metamodernista. Un día hablamos del metamodernismo, invito a Alberto, que además es un tema que le flipa, pero bueno, pues se nos ha quedado hoy un mundo un poco peor en el mundo de la cultura. Aún así, os agradezco mucho a la gente que había estado en el chat con tantas aportaciones buenísimas. Muchísimas gracias, de verdad. Pero por las aportaciones y por estar ahí en directo, escuchándome y hablando de cultura conmigo. También muchas gracias a las personas que escucháis esto en YouTube, al Team YouTube,
y a la gente que lo escucháis en formato podcast. Os recuerdo que pues Comentario de Texto es un programa pues que acaba de empezar, es un proyecto relativamente nuevo y pues podéis apoyarlo si os interesa o si queréis, si os apetece, de muchas formas. Quizá la más directa es pues suscribiéndoos al canal si tenéis Twitch o haciendo una donación a través del coffee que encontráis en culturacaníbal.com. Solo deciros de ese coffee que con él no solo se apoya el comentario de texto y mi canal de Twitch, sino que también de ahí sale pues Choquejuergas y el propio blog de Cultura Caníbal y también el foro en el que nos reunimos pues los oyentes de Choquejuergas, lo que se llama el foro Choque. Pero si nos apetece, si no podéis, también estaría bien que me dejarais un like o que valorarais el podcast en Spotify o en iVoox si tenéis oportunidad. Porque la verdad es que pues es algo que llevo adelante yo sola y no tengo todo el tiempo que debería tener pues para estar en redes sociales y darle la publicidad al podcast que debería o que sería recomendable tener. Así que muchísimas gracias. Me despido aquí de los oyentes y a echarle un poquito más, a lo mejor, con la gente del chat. Volvemos mañana con más actualidad. Así que hasta la próxima.